Hablar de pensiones en Chile es hablar de una tragedia. Millones de personas trabajan entre 40 y 50 años para recibir una pensión entre 200 y 250 mil pesos. Eso en promedio. Si nos ponemos en el escenario de las mujeres, estamos en un escenario mucho peor. La verdad es que la mayoría de las personas sobreviven con estas pensiones, ¿cierto? Y en el mejor de los casos se sostienen a través de sus redes familiares. Durante la dictadura, a usted se le hizo una promesa. Pague todos los meses una parte de su sueldo a una AFP y cuando se jubile va a recibir el 80% de lo último que ganaba. Pero ya sabemos que el Mercedes-Benz chocó con la realidad y eso no ocurre. Sí, es un tema que es complejo, es doloroso, no hay una solución fácil, pero queremos pensar junto a ustedes, ¿qué podemos hacer para envejecer en Chile? Para que envejecer en Chile no sea tan trágico, ¿cierto? ¿Cuál es la relación que existe entre el trabajo y las pensiones, ¿cierto? ¿Qué hay de nuevo o qué nos plantea este nuevo texto constitucional? Hoy les vamos a invitar, ¿cierto?, a pensar en nuestros abuelos, en nuestras abuelas, con mucho respeto y responsabilidad. Así que aquí comienza Saltar el Torniquete. Yo vengo a pincharte la burbuja con una aguja que tengo aquí. Por este puedo sentir que me empuja y que dibuja una sonrisa en mí. Por mí todo cru que cruja o si le piace que ruja. Al fin ya se inicia la cacería de bruja. Una cena en Wuhan para ti. El caos nos sigue de cerca y está dando vuelta al azar. Nosotros quitamos la puerta por si quiere le entra a jugar. Tiramos un par de cola al cena y se incendió Notre Dame. Así tal cual con tu bomba y temas eso que nadie suele esperar. Ramón Vallao en la guitarra, que también es teclado. Así mira, ¡pim! En la chiripiolquita. Estamos frescos. Hola, mi nombre es Yoxi Campos y le quiero dar toda la bienvenida, ¿cierto?, al equipo de Saltar el Torniquete en este segundo capítulo, tercera temporada. Sí, yo soy Gustavo Pacheco y hoy les invitamos a conversar sobre trabajo y pensiones. Para eso nos van a acompañar tres invitadas que nos llenan de admiración, de orgullo, compañeras, compañeros que han estado eternamente es mucho, pero que han estado bastante tiempo trabajando para mejorar las condiciones de trabajo, las pensiones. Así que desde diversos lugares, diversas formas han estado involucrados e involucradas en esta lucha por muchos años. Exacto. Tenemos con nosotros un referente, ¿cierto?, de la lucha contra las AFP. Tenemos con nosotros a Luis Mesina, sindicalista y secretario general de la Confederación Bancaria. Luis, te queremos invitar a que formes parte, ¿cierto?, de nuestro panel. Queremos darte la bienvenida. Bienvenido, compañero. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Aido. También tenemos junto a nosotros a alguien que desde la lucha sindical llegó al Parlamento para seguir luchando por trabajadoras y trabajadores. Tenemos con nosotros al diputado del Distrito 9, Andrés Giordano. Te queremos invitar también a nuestro panel. Por favor, Andrés, bienvenido. ¿Cómo Gracias. estás? Hola, hola. Bien, ¿y ustedes? Bien, Hola. aquí estamos. Don Luis. Tanto tiempo sin verlo. Aquí está. También vamos a tener con nosotros a Bárbara Sepúlveda. Ella tuvo un año muy intenso, ¿cierto?, como convencional, sigue trabajando para ayudarnos. En este momento está en otro programa, viene corriendo para estar en este espacio también de discusión y va a llegar acá en un ratito más. Así que ahí cuando lleguemos la vamos a presentar, ¿cierto?, con todo lo que se implica. Antes que todo, darle las gracias por acompañarnos y mandarle un abrazo, un saludo fraternal también a la diputada Gael Yeomans, que inicialmente estaba invitada. No es que tengamos, digamos, invitados de reemplazo, estábamos todos considerando para distintos momentos, pero eso es lo bueno de tener compañeros y compañeras disponibles para nuestras distintas ocasiones. Así que un saludo a la diputada Gael Yeomans, que no nos pudo acompañar esta vez por problemas de salud y esperamos que se recupere lo más pronto posible. Los invitamos a que tomemos asiento para que partamos nuestra conversación, ¿cierto? Así es. Bueno, vamos a ir de lleno, vamos a ir partiendo de lleno en esta conversación que queremos tener el día de hoy. Luis, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo y por qué surge la iniciativa de Nómada AFP. ¿Qué fue lo que en su momento llevó a un grupo de trabajadoras, de trabajadores a organizarse en este punto, a movilizarse y a desatar un movimiento social bastante importante de la última década en nuestro país?
Sí, esta es larga la historia, pero sin embargo para poder resumirla ante un programa importante como este, es que a partir de la crisis del 2008, que muchos se han quizá olvidado, pero es relevante a veces hacer un poco de historia. En 2008 se produce una crisis muy grande a nivel mundial, la famosa crisis subprime, que era un banco importante, un banco de inversión en los Estados Unidos, Lehman Brothers, y se produce el desplome del sistema financiero, una de las crisis más grandes de los últimos 100, 150 años, tan grande casi como la crisis del año 30, pero esta fue una crisis financiera. Y a partir de esa crisis se produjo un derrumbe importante en los fondos de pensiones de todos los trabajadores chilenos. El fondo de más riesgo, el fondo A, perdió casi entre un 35 y un 40% de valor. Por lo tanto, todas aquellas personas que el año 2008 tenían 65 años los hombres, 60 las mujeres, estaban próximos a pensionarse, perdieron un 40% de su ahorro, el valor. Por lo tanto, tuvieron que esperar para pensionarse. ¿Cuánto esperaron? 5 años más o menos, cuando cumplieron los 70 años los hombres, para recién recuperar el valor nominal que tenían 5 años atrás, con pensiones que fueron francamente miserables. Bueno, eso generó en el mundo del trabajo, y quiero enfatizar esto, en el mundo del trabajo, porque la seguridad social es consustancial al mundo del trabajo. No se puede entender el sindicalismo, el trabajo sin seguridad social, no se puede entender, están íntimamente ligadas. Y desde el sindicalismo, con todos los defectos, con todas las debilidades que tiene el sindicalismo en Chile, porque también hay que verlo en el proceso constituyente. El sindicalismo fue una de las mayores estrategias de la dictadura y en el año 79 con el plan laboral para liquidarla. Bueno, con todo eso, Andrés también formó parte de este movimiento, nos logramos reagrupar, rearticular y empezamos esta batalla, que el 2016, el 24 de julio, el domingo, 24 de julio, el domingo pasado cumplimos 6 años, salimos millones en las calles. La histórica movilización. De todas las edades, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Los niños porque veían a sus abuelos con pensiones miserables, los más mayores porque veían a sus padres. Y tú te diste cuenta que en las grandes movilizaciones había sectores etarios que completaban esta gran reivindicación, esta gran demanda, el grito no más AFP. Y creo que eso está plenamente vigente. Por supuesto que después de 6 años, a pesar de todo el deterioro que se produce, el agotamiento de un movimiento social, el tema está puesto en la mesa como el tema quizás uno de los más importantes, porque como bien decían en la introducción ustedes, Yossi, este es un tema que no te mantiene indiferente. No. Tú eres joven, te faltan muchos años, pero no puedes estar indiferente que vea a tu madre que pronto se puede estar por pensionarse, a tu abuelo, y a muchos familiares que están viviendo en condiciones de absoluta miseria. Un dato que, y no quiero aburrirlos con datos, pero un solo dato relevante. El 98%, este es un dato importante que la gente que nos está escuchando lo pueda retener, el 98% de las mujeres tienen sus cuentas de ahorro individual menos de 50 millones de pesos. Con lo tanto, van a poder autofinanciar en este modelo, en este sistema, una pensión por debajo de los 220.000 pesos, en el mejor de los casos. El ingreso mínimo está en 400.000 pesos la próxima semana, para que tengan una relación. Claro. Y los hombres no es tan distinto, el 94,3%, es decir, casi el 95%, tienen menos de 50 millones. Entonces este es un sistema absolutamente fracasado. Por mucho que le hagas reformas, en la lógica de la capitalización individual que no comprenda que la solidaridad es fundamental, estamos liquidados y por eso esta pelea exige un compromiso de todos los que nos inscribimos. Y entiendo que todos los que estamos en este programa, los que nos están escuchando, nos inscribimos en esa lógica de considerar a la persona humana como el fundamento principal de toda nuestra actividad y por lo tanto esta demanda sigue plenamente vigente. Sí, yo quiero tomarme de 2 cosas que mencionas tú, Luis. Bueno, la primera, mi mamá jubila ahora en agosto y su mayor preocupación es que su pensión va a ser de 220.000 pesos y ha sacado cuenta y trata de hacer números para acá, para allá. ¿Cómo logra de alguna forma sacar más plata? No, voy a trabajar hasta los 65, me dice. Pero no tiene ganas de trabajar hasta los 65, pero no le queda otra opción. Eso es lo primero. Y lo segundo, y con esto quiero pasar una pregunta a ti, Andrés. Tú fuiste sindicalista antes, ¿cierto? Ahora estás desde el Parlamento luchando por trabajadores y trabajadoras. Y Luis mencionaba algo respecto a la relación que tiene la seguridad social y el trabajo. Desde este sentido, ¿cómo ves tú y cuál es el diagnóstico que se hace en la relación que existe entre el trabajo y las pensiones? A ver, bueno, varias cosas. Primero, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, además de reencontrarme con Luis, que hace un tiempo que no nos veíamos. Y efectivamente nos veíamos mucho cuando estábamos juntos ahí en la coordinadora No Más AFP,
que es parte Claro. de la trayectoria sindical que yo tuve 13 años como dirigente de un rubro bien particular, el rubro de la comida rápida. Nosotros Claro. tuvimos la osadía y la oportunidad de organizarnos en el primer sindicato de Starbucks en el mundo, ¿no? Yo quiero mencionarlo porque es un hecho relevantísimo. que es insólito, y hoy día hay nuevos sindicatos en Starbucks en Estados Unidos, por fin en la casa matriz, y han tomado contacto con nuestra organización a propósito de que fue un ejemplo, ¿no? Entonces, primero decir que el paso al Congreso ha sido algo complejo. Primero porque de hecho el Congreso no está diseñado para que las y los trabajadores tengamos representación en él. Partir de la base que las dirigencias sindicales tenemos inhabilidad para postularnos a cargos de elección popular, salvo concejales municipales. Entonces, para yo poder hacerlo, fue una decisión que nosotros tomamos dentro del sindicato, tuve que renunciar a mi cargo. O sea, es una situación que pone a las y los trabajadores en una situación bien compleja, tratando de marginarlos de la posibilidad de decir. Entonces, el rol que yo espero tener hoy día en el Congreso es precisamente generar un espacio, porque yo gané el sueldo mínimo, yo me organicé por 13 años por mejoras laborales y fuimos parte de la coordinadora No Más FP, a pesar de que representábamos un sector etario muy joven, en promedio 24 años, y hoy día tengo 35, soy un viejo para el promedio de edad de Starbucks, pero logramos dar debates, entendiendo, ahora voy con tu pregunta, de que seguridad social y trabajo, o pensiones y trabajo estaban íntimamente ligadas. Es más, nuestro análisis era, nuestro rubro, la comida rápida, con los índices salariales que tenemos, que son el salario mínimo, que en su momento, cuando nosotros comenzamos con la campaña del salario mínimo, eran 250.000 pesos, somos quienes en el futuro estamos destinados a tener las peores pensiones, porque además, y Luis lo sabe, lo ha dicho muchas veces, las rentabilidades van a la baja. O sea, efectivamente el pronóstico bajo el sistema actual es que las pensiones van a ser cada vez peores. Si hoy día 50 millones, ahorrar 50 millones te alcanza para 225.000 pesos, llegar, ¿no?, a tener una pensión autofinanciada en el futuro va a ser cada vez más difícil. Entonces hay una relación que es directa y se relaciona con múltiples factores. El problema de los salarios también es sumamente importante, porque efectivamente tenemos un sistema que no está diseñado para lo que debiese estar diseñado cualquier sistema de pensiones, que es entregar una pensión digna. No está hecho para eso, sino que está hecho para básicamente fomentar el mercado de capitales y que los grandes grupos económicos tengan la posibilidad de adquirir capital a precio de huevo. Pero además de eso, tenemos un problema de que el trabajo en Chile es muy precario. Claro. Y eso es un problema real de fondo, ¿no? El salario mínimo no alcanza para vivir y los salarios en Chile son muy bajos, ¿no? El 50% de las y los trabajadores, según los datos más recientes, gana menos de 460.000 pesos y tenemos el salario mínimo en 400.000 pesos. O sea, la mitad de las y los trabajadores dependen del salario mínimo, básicamente, para ver mejoradas sus condiciones materiales. Y eso, por cierto, tiene un impacto directo también en las pensiones. Claro, hay una relación directa. Oye, quiero aprovechar de hacerte una pregunta que mientras hablabas, contabas la experiencia de los dirigentes sindicales que no pueden postular a cargos de representación salvo a una concejalía. Y allí me hago la pregunta, así como la reflexión, bueno, ¿y lo mismo ocurre con los dirigentes de los empresarios? ¿También tienen esa prohibición de postular a cargos de representación más allá de concejalía? Hay un vacío en el sentido de que un dirigente gremial en teoría no podría participar, pero nosotros tuvimos un presidente que era empresario. O sea, básicamente la simetría de la medida es totalmente obvia y al final hay un efecto que incluso es más evidente, porque cuando se redacta la Constitución y posteriormente se le da, bueno, incluso de antes se venía pensando el plan laboral, hay que decirlo, además lo hizo el hermano del empresario presidente que yo estaba mencionando, José Piñera, y que además, a propósito que estamos el del pensión, Mercedes-Benz, hizo la AFP también, o sea, tuvo varios Negocio legales redondo, importantes, hizo lo el negocio sabemos. completo. Él lo decía, pues básicamente lo que él pensaba respecto del Código del Trabajo y la regulación que él impuso, por ejemplo, a las organizaciones sindicales, es que el trabajador o la trabajadora nunca más fuese un sujeto político, que el espacio de trabajo jamás fuera un espacio de crítica y de pensamiento crítico de la sociedad en la que uno quiere tener, menos del modelo de pensiones que uno quiere tener, sino un espacio de producción. Y la empresa ojalá se vaya solo, digamos, a obedecer las órdenes del patrón. Luis, ahí la coordinadora No Más FP desarrolló, no solo se organizó para movilizarse y evidenciar una situación compleja en el mundo del trabajo y las pensiones, sino que también realizó una propuesta de pensiones. Hace ya bastante tiempo, incluso se hizo un plebiscito, se organizó donde la ciudadanía, el pueblo pudo participar en distintos periodos, en distintos momentos. Entonces, hoy día que estamos en un proceso constituyente, que ha terminado el trabajo de la Convención Constitucional y donde hay una propuesta de nueva constitución, ¿cuánto crees tú, o cuánto creen ustedes, que está recogido de ese trabajo, de esa propuesta de pensiones de No Más AFP, de la coordinadora, en el nuevo texto constitucional que se está proponiendo al país?
Bueno, la Constitución consagra principios, consagra de alguna manera ciertos derechos. No se pronuncia sobre una propuesta concreta. Nosotros efectivamente, como bien dices tú, Gustavo, tenemos una propuesta que la presentamos a la opinión pública en la Casa Central de la Universidad de Chile el 28 de noviembre del año 2016, casi 6 años. Es una propuesta sostenible financieramente, está planteada de aquí al 2100. Hay que hacer algunos ajustes producto de los 3 retiros que implicó una baja importante del ahorro acumulado y hay que ajustarla como consecuencia del proceso inflacionario que afecta también los sistemas construidos sobre la base de un fondo común, un fondo de reservas técnicas que atiende las contingencias derivadas de los estados de necesidad de la gente que está en un sistema de seguridad social. Lo primero hay que decir que este no es un sistema de seguridad social, es un sistema de ahorro individual forzado, porque tú estás condenado todos los meses a entregar una fracción de tu salario, que no es menos del 10%, todos los meses, a una institución privada que lucra. De paso quiero decir este dato que también me parece relevante. El año 2021, la gran mayoría de los que están acá presentes, la mayoría, entiendo, tuvieron problemas de empleo, tuvieron problemas de ingresos, vieron caer fuertemente sus ingresos, la gran mayoría de los chilenos y chilenas de este país. Bueno, sepan ustedes que el 2021, cuando Chile estaba enfrentando una crisis muy grande, cuando el sector de Andrés, que representaba un sector bastante precario, eran obligados a acogerse en las empresas a la famosa ley de protección al empleo, cuando los empresarios acogían esa ley con recursos públicos para subsidiar a los grandes millonarios, estos se repartían dinero. Pero quiero dar un dato. Las AFP, ese año que estábamos todos mal, el 2021, obtuvieron utilidades sobre los 402.000 millones de pesos. La gente, esto probablemente esta cifra no le dice mucho, tiene mucho cero. Pero yo les puedo explicar. El 21 de diciembre el 21 de diciembre del 2021 se hizo la Teletón en Chile. Y se pensaba que la Teletón iba a tener muchos problemas para alcanzar la cifra. Bueno, la superó. ¿Cuánto obtuvo la Teletón? 31.200 millones de pesos. ¿Cuánto obtuvieron las AFP? 402.000 millones. Es decir, con las AFP, con las utilidades de un año, se podrían haber financiado entre 12 a 13 teletones, para que la gente tenga una dimensión de lo que estamos hablando. Y eso lo obtienen con la administración de nuestro ahorro previsional para condenarnos a pensiones bajas. La propuesta nuestra es bastante sencilla, tiene las complejidades obvias porque un sistema de pensiones tiene que hacer cálculo actuarial y proyectar la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, que siempre se hace sobre hipótesis. En el caso particular chileno, efectivamente hemos tenido un envejecimiento de la población, pero no está tomando en cuenta la fuerte presencia migratoria que genera una detención del envejecimiento de la población. Alemania tuvo la fortuna de tener 1 millón de migrantes de Siria y ocurre que con eso mejoró la economía. No solamente mejoró la pensión, mejoró la economía y se proyectó como la mejor economía de Europa. Entonces no es tan cierto, aquí estamos montados sobre sofismas, sobre mentiras construidas por la clase dominante, por los sectores dominantes de este país, que desgraciadamente, y quiero decirle, aquí hago el paréntesis, con una izquierda chilena tremendamente, y perdónenme la expresión, cagona, que es incapaz de defender con fuerza, con convicción, los principios que deben representar a la clase obrera, representar al mundo del trabajo. Porque no es efectivo. Todo lo que se ha montado respecto a los sistemas de reparto están quebrados, es una falacia, una mentira. Europa tiene toda Europa tiene sistemas de reparto. Han incorporado componentes de capitalización. Estados Unidos, el país más capitalista del planeta, tiene un sistema de ahorro, un sistema de reparto que paga más de 90 millones de pensiones, 90 millones de pensiones, tiene más de 160 millones de afiliados, tiene un ahorro en un fondo de reserva de más de 2,6 billones de dólares. Entonces, yo cuando escucho las cantidades de mentiras que se dicen en la televisión abierta y con una izquierda, y lo vuelvo a decir, las excepciones, por eso esperamos que Giordano nos represente a nosotros, porque tenemos muy pocos representantes en el mundo del Parlamento. Evidente. Y que sean capaces para golpear la mesa, para levantar la voz, tienen que tener detrás también el apoyo del movimiento social, porque tú no sacas nada también con tener representantes en el Parlamento si van a quedar huérfanos del apoyo. Y eso es fundamental abrir en el debate, porque en este país vemos en la televisión cómo la derecha corre el cerco hacia la derecha. Entonces la izquierda, cuando va a los foros, lejos de discutir, de debatir, termina congraciándose con la derecha. Y esto es lo que enferma a la gente, a la ciudadanía que ha pedido cambio. Entonces ve que sus representantes
no terminan representando, entonces la gente dice, bueno, ¿para qué seguir esto? ¿Para qué seguir en esto si es el mismo cuento de siempre? Por eso estamos ilusionados con que, ya que en esta Constitución, en este proceso que vamos a votar el 4 de septiembre, se consagran ciertos principios, ciertos derechos, esto fija un marco, elimina la posibilidad de que siga existiendo el negocio de alguna manera. Y después viene la discusión fuerte con el gobierno, porque el gobierno va a hacer una presentación en el mes de agosto, y que desgraciadamente lo hemos dicho, está en manos del ministro de Hacienda, como siempre los ministros de Hacienda, en circunstancias que esto debiera estar en manos de la ministra del Trabajo y Previsión Social, así se llama esa cartera. Exacto. A ella le corresponde, no al Ministerio de Hacienda. Tenemos la experiencia con Rodrigo Valdés, el más grande defensor de las AFP y que ha generado daños profundos. Así que la confianza la tenemos solamente puesto en la capacidad que tengamos de movilizar a la ciudadanía, movilizar a las y los trabajadores y contar con el apoyo de congresistas como Andrés, que domina y conoce en profundidad nuestra propuesta porque la defendió cientos de veces. Y tenemos también algunos diputados que creemos que van a tener que dar la cara en función de apechugar y resistir, porque tenemos un Congreso bastante adverso. Pero la fuerza la pone el pueblo, la pone la ciudadanía. Sí, y frente a eso quiero relevar un punto que conversamos en el primer capítulo de esta temporada, que Alondra nos expresaba muy bien, y creo que relevar este punto es bien importante. ¿Por qué? Porque esta Constitución, estas normas que están expresadas en este texto, Alondra lo decía muy claramente, están recogidas desde las demandas de los movimientos sociales. Y yo creo que ahí es donde toma mucha importancia las propuestas que los distintos movimientos estudiantiles, no más FP, ¿cierto?, de salud, vivienda, han hecho y que hoy día se ven cristalizados, ¿cierto?, en este texto. Desde ese punto de vista, y en fácil, Andrés, ¿cuáles son aquellas demandas de los movimientos sociales que se ven en esta parte de la Constitución hablando de trabajo y de pensiones? Hablando solo de trabajo y de pensiones, porque ya, perfecto. Y en fácil. Primero, así como marco, si la puse muy difícil. Está compleja, ¿no? Pero para partir de... Pero tú, de lo perdón, macro, tú eres sindicalista. Sí, sí, eso lo vamos a mencionar. Pero hay cosas que son muy relevantes. Yo quiero partir diciendo que creo que el apartado de derechos sociales en general recoge las demandas de todos los movimientos sociales que motivaron una revuelta insólita en Chile como fue la de octubre del 2019 y que antes había tenido antecedentes en el movimiento estudiantil en el año 2006 y en el 2011, pero también en la coordinadora No Más FP en el 2016. Y luego aparece el 2019 este hito histórico que nos posibilita hoy día estar pensando en una constitución democrática. En el mundo del trabajo hay varios artículos que cruzan transversalmente la Constitución, pero si uno analiza entre el 45 y el 49, creo que están los más importantes. Sí. Y que además, voy a hacer una declaración acá medio controversial, pero yo solo por esos 5 artículos ya aprobaría la Constitución. Muy bien. Porque me parece, entre otras cosas, que ofrecen la oportunidad precisamente para que las y los trabajadores recuperen lo que, habíamos dicho, perdieron a propósito de la dictadura, con una pretensión muy ideológica que significaba básicamente quitarles el rol de sujeto político. Hay cosas que son bien interesantes. Se habla, entre otras, del trabajo decente, pero no como un concepto vacío, a pesar de que está recogido en la jurisprudencia internacional, es un concepto que la ONU viene trabajando por décadas, pero además creo que los convencionales y las convencionales fueron muy astutas en el sentido de darle una bajada concreta, una remuneración justa y suficiente, el reconocimiento de las labores domésticas y de cuidado como trabajo. Eso me parece que son demandas de distintos sectores de la población trabajadora de Chile que son muy importantes. El reconocimiento del derecho a no ser discriminado por razones de género, de raza, de opinión política en el trabajo. Todo esto con rango constitucional. O sea, lo relevante que muchas de estas cosas que hoy día tienen ciertas bajadas en la legislación, en muchos casos insuficientes, el tener el rango constitucional nos obliga, a quienes ahora tenemos la tarea de legislar, de darle una concreción muy profunda. Es una garantía que en el fondo no tiene discusión y tiene un piso, digamos, elevadísimo. Y hay otras cosas que a veces pueden ser medio desconocidas para la gran mayoría de las y los trabajadores chilenos, porque lo que se hizo post dictadura fue debilitar la organización de las y los trabajadores. Entonces, el 80% de la masa salarial del país no conoce lo que es estar en un sindicato, Claro. no conoce lo que es negociar colectivamente, y en los sindicatos que hay además la negociación colectiva por la sobreregulación que tiene en el Código del Trabajo es muy precaria. Solo un dato no menor, el 10% de las y los trabajadores está cubierto por un instrumento colectivo y en realidad la mayoría de los incrementos reales son muy bajos. En algún momento el dato era un 1%, o sea, imagínate esos son los incrementos con sindicatos, sin sindicato cero, en general a la baja, precarización absoluta.
¿Pero qué hace la Constitución? Bueno, constitucionaliza la libertad sindical, que tiene 3 pilares. No fue ni corto, ni rápido, ni fácil, pero quiero nombrarlo porque es relevante. Era un desafío, era un Sí, desafío. era un así que desafío. vamos- Lo has tomado bien. Es que quiero decirlo porque esto es importante, porque es una oportunidad para las y los trabajadores en general, ¿no? La libertad sindical compone 3 patitas que son fundamentales. El derecho a asociarse sin represalia. Yo vengo de Starbucks. Starbucks tiene 6 condenas por prácticas antisindicales. ¿Ya? O sea, en Chile no existe ese derecho. La libertad de poder negociar colectivamente, como las y los trabajadores estimen pertinente. En Chile estamos restringidos a negociar en las empresas. Eso implica que las negociaciones colectivas, el profesor Ugarte, que es un profesor de Derecho Laboral muy conocido, dice mendicidad colectiva, porque la verdad es que el poder que tú tienes de negociar, salvo en ciertos sectores muy estratégicos de la economía, es muy bajo. Y lo tercero es el derecho a huelga, y el derecho a huelga también con libertad, para que las y los trabajadores decidan cómo y bajo qué bandera de lucha utilizarlo. Puede ser como se utiliza tradicionalmente en una negociación colectiva por condiciones laborales, salariales, pero también puede ser una huelga política, ¿no? Con un interés superior. Por ejemplo, un sistema de pensiones. Sí, está buena la conversación, pero... Eso mismo te iba a decir. ¿Te parece buena? Me parece buena la Excelente. conversación, está interesante. Pero queremos hacer una pequeña atención porque llegó nuestra tercera invitada, así que La queremos recibimos ponernos de pie. aquí. Hoy tengo un aplauso aquí a la gente que está, un aplauso a Bárbara, que viene llegando una ex convencional. Así que bienvenida Bárbara a saltar el torniquete. Ay, Cuidado. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien. tómalo con la manita. Gracias. Tómalo con la mano. Llegué atrasada porque estaba en otra actividad. Hemos estado aquí hasta el día. La verdad. ¿Cómo está Alexia? Hola Luis. Hola, ¿cómo te va? Te invitamos a tomar asiento. La pequeña introducción que tenemos es, esperamos con esto resumir un poco. Bárbara, ex convencional, abogada constitucionalista de las más importantes de Chile y feminista incansable, que es una de las cosas que hay que relevar siempre en estas conversaciones. Así que, Bárbara, te invitamos a tomar asiento. Por favor, ahí está Bienvenida. entrando. Hay un vaso de agua ahí. Hay un vasito de agua para ti y vamos al tiro. Estamos justo en el tema que te compete respecto a este texto constitucional, ¿cierto? Cómo se recogen las demandas de los movimientos sociales, pero principalmente me gustaría primero partir con una pregunta muy simple. ¿Por qué crees tú que las mujeres tenemos pensiones más bajas o tenemos tantas diferencias versus los hombres en este mundo del trabajo o en esta sociedad actual? ¿Cuál es el diagnóstico que se hace respecto a eso para este nuevo texto constitucional? Oye, primero quería darle las gracias por la invitación. Me vine corriendo. Vengo de varias actividades feministas hoy día, además. Genial. Ha estado muy bonito. Está Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia en Chile, y con una fuerza muy potente, feminista, con un discurso anticolonial, antirracista, medioambientalista y también, bueno, apoyando, por supuesto, a todos los movimientos aquí de mujeres y feministas en Chile, así que estamos muy contentas de poder haber compartido con ella. Yo creo que, más que lo que yo pueda creer, creo que en Chile tenemos evidentemente un problema muy grande para las mujeres por el sistema de ahorro obligatorio que existe, que está basado en la capitalización individual, en un sistema donde la corresponsabilidad de género, la corresponsabilidad social en los cuidados, por ejemplo, el trabajo doméstico no existe prácticamente. Es algo a lo que queremos avanzar, pero no existe. Y eso obliga muchas veces a las mujeres a dejar sus trabajos remunerados o tener medias jornadas y pone la presión sobre las familias, y nosotros sabemos que la presión sobre las familias recae en los hombros de las mujeres, especialmente lo que significa cuidar a otras personas. Entonces, en ese sentido, por un lado están las lagunas, pero también está, por ejemplo, el cálculo de mortalidad, que hace una diferencia entre hombres y mujeres. Y además proyecta, ¿cierto? Obviamente en abstracto, cuánto podrían llegar a vivir una mujer. Sobrepasa muchísimo la edad. Vamos como en 180 años. Todas son unas Matusalén para este sistema. Entonces, ahí hay algo que es parte del diseño del sistema, que es problemático. Es un sistema que hoy día, bueno, tuvimos un pequeño avance con, por ejemplo, la idea de integrar solidaridad a través también de una pensión que pueden tener mujeres que hayan, bueno, dedicado sus vidas no al trabajo remunerado, pero sí al trabajo, ¿cierto? Claro. Pero tienen que haber por lo menos cotizado una vez en el sistema. Yo creo que es un sistema que castiga a las mujeres y las castiga por todos los trabajos que realizan, ya sean remunerados como no remunerados. Por eso hoy día avanzar a un sistema de seguridad social
que se integra con un sistema nacional de cuidados, yo creo que es una solución muy inteligente. La pensamos, la conversamos en la convención. Si tú te fijas en las normas transitorias que nos muestran cómo vamos a pasar de una constitución a otra, pero también le ponen acelerador a ciertos proyectos y le ponen acelerador a ciertos artículos. El artículo que se refiere a los sistemas que se tienen que crear, y que dice, bueno, en el plazo de 12 meses el presidente de la República tiene que presentar este proyecto de ley, el sistema de seguridad social va de la mano con el sistema nacional de cuidados. ¿Por qué? Porque con esta nueva constitución las mujeres cuidadoras se integran al sistema de seguridad social. Eso significa que podemos tener una mínima retribución a una función social que es tremendamente relevante, que es cuantificable, que en Chile, de hecho, el estudio económico que se hizo, lo hizo Comunidad Mujer, midió que el valor que produce el trabajo doméstico no remunerado, las labores de cuidado, ¿cierto?, las labores domésticas, alcanzaba el 23% del PIB, que es muy similar al resultado que arrojó el mismo estudio en México y que lo realizaron otras organizaciones. Entonces, es cuantificable. Nosotros creemos que debe ser incorporado, además lo dice la nueva Constitución, en las cuentas nacionales, y que tiene que, además, integrar a estas mujeres, bueno, y a todas las personas. Nosotros esperamos que no sea en el futuro estrictamente feminizado, pero las labores de cuidado son trabajo. Y al ser trabajo, tienen que ser parte del sistema de seguridad social. Y esa no es solo un anhelo, hoy día puede ser una realidad, mucho antes de lo que nosotros creemos, porque esa norma tiene acelerador. Tiene en su disposición transitoria 1 año presidente de la República, 2 años para que el Congreso lo apruebe. Hay un tiempo que se está estableciendo claramente desde la convención. Oye, en saltar el torniquete en esta temporada, tercera temporada, en un estilo de programa de panel esta vez, ya no solo de entrevistas tú a tú, hemos estado preguntándole también a compañeros, a compañeras dirigentes sociales, a gente en la calle, ¿por qué aprobamos? Más allá del tema particular que estamos tratando hoy día, que es trabajo y pensiones. Así que les vamos a invitar a ver un pequeño clip de las razones que dan ciudadanas y ciudadanos de este país del por qué aprobamos. Pero antes de ir al clip que tenemos preparado de las razones por qué aprobar, les vamos a pedir a todas las personas que están viendo el programa a través de nuestras redes sociales que puedan hacer preguntas en el chat de cada una de las transmisiones, porque al final vamos a sacar 2 preguntas para que nuestros invitados e invitadas puedan responder. Así que, por favor, quienes tengan preguntas, esa pregunta capciosa que le dijo el compañero de trabajo, la compañera de trabajo que iba a rechazar justo por eso, usted pregúntela en el chat porque la vamos a responder hoy día. Y con esto vamos al clip de Yo Apruebo. Así que... Hola, soy Simón Piga, les envío este video desde Inglaterra. Yo el 4 de septiembre voy a votar apruebo definitivamente y hay un montón de razones para votar apruebo, pero la principal para mí es el reconocimiento del trabajo doméstico y los nuevos derechos laborales que se consagran en la Constitución. Yo creo que allí está el comienzo de una nueva concepción del trabajo para Chile y desde esa nueva concepción del trabajo creo que se pueden abrir nuevas luchas políticas y sociales para el futuro. Así que, por una nueva concepción del trabajo, yo voto apruebo el 4 de septiembre. Yo apruebo porque creo que tenemos que salir del estancamiento, tenemos que salir de estos tiempos difíciles que estamos viviendo y aprobando avanzamos a un mañana mejor, a una vida con derechos. Y eso es a lo que queremos invitar a la ciudadanía, a sumarse a esta campaña, a informarse y por supuesto este 4 de septiembre votar apruebo. Y yo apruebo porque la nueva Constitución, entre muchas cosas, avanza en garantizar en serio el derecho a la educación, el fortalecimiento de la educación pública para que ya no hayan más liceos que se nos lluevan con mala infraestructura, sino que tomemos una decisión en serio por nuestros niños y niñas. Así que las y los invitamos a sumarse este 4 de septiembre. Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Levín, quiero mandarle un gran saludo a Saltando el Torniquete. Casi. Muy bien, casi. Quisiera decir que yo voy a aprobar la propuesta de nueva Constitución para Chile porque me parece que es una propuesta que está validada democráticamente, que no se hizo en una dictadura, que no se hizo a 4 paredes, sino que se hizo a través de los representantes que nosotros mismos elegimos, que por supuesto que puede tener millones de defectos,
pero también es cierto que es un marco general donde van a ser las leyes que van a regular después todo ese marco general, los que van a permitir que vivamos en un país, en un Chile del mañana mucho más justo, mucho más digno, con mayor igualdad para todos, donde la gente efectivamente tenga un derecho a la vivienda que sea real, a una vivienda digna, en fin, donde la educación efectivamente pueda ser gratuita para todos, donde la gente tenga mayor poder de decisión sobre sus cuerpos, las mujeres, etc. Por eso voy a votar a prueba. Hola, soy Carolina Redondo, actriz, y le quiero enviar un saludo grande a las y los espectadores de Saltar el Torniquete e invitarles a votar este 4 de septiembre para modificar las inequidades inexistentes en Chile, para avanzar en los derechos sociales y mínimos garantizados que nos han sido negados durante estos últimos años. Yo apruebo el 4 de septiembre. Hola, mi nombre es Alejandro Soto, yo apruebo por un Estado social de derecho, así que vamos con el apruebo. Hola a todos los espectadores de Saltar el Torniquete, soy Nico Poblete y yo apruebo por muchas razones. Una, porque vamos a tener una nueva constitución que defiende el medio ambiente y lo protege. Eso es único en nuestra historia. Podemos llegar a convertirnos en un país ejemplo mundial, acceso a una educación pública de calidad, acceso a la salud y acceso a la cultura, que es muy importante poder dialogar y congregarnos en torno a cosas que nos entreguen herramientas de lectura de nuestros entornos, tanto como geográficos como sociales y políticos, y herramientas también para canalizar cuáles son nuestras dolencias, nuestras alegrías, y creo yo que una forma sana de hacerlo a través de la cultura y las artes, y es algo que todos tenemos que tener acceso, así que vamos a probar de salida. Hola, soy Pepi Velasco, soy actriz y soy absolutamente apruebo. Saludo al programa Saltar el Torniquete, buen nombre, que dice mucho. ¿Por qué apruebo? Apruebo por muchas cosas. No soy militante de ningún partido político, soy una ciudadana con un buen corazón, empática y solidaria. Creo que eso me caracteriza y eso habla de mí. Quiero una mejor calidad de vida para la gente, quiero que tenga buena educación de garantía, quiero que tengan buena salud. Quiero que tengan sus casas y las van a tener, sus casas propias, nadie se las va a quitar. Quiero que tengan muchas cosas mejores que tengan que ver al final con una calidad de vida y que tengan que ver con amor. Crean en eso, no tengan miedo, confíen en la nueva constitución. Cualquier cosa es mejor que una constitución escrita en dictadura por 2 personas y que no fue aprobada por mucha gente, sino que fue una traición. Esta constitución fue trabajada durante un año por un sistema transversal elegido por el pueblo. Eso hay que tener conciencia de eso. Por lo tanto, ¿por qué voy a dudar? Si yo elegí a quienes me representaran, tú elegiste a quienes te representaron, hay que votar a prueba. Es lo mejor para todos los chilenos. Muy bien, aquí teníamos unas voces, ¿cierto?, de compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas que nos comentaban por qué aprobaban. Pero hay una pregunta que se ha instalado y hemos tratado de responderla en el capítulo anterior y en este. Y con eso, Bárbara, tú que estuviste ahí en la discusión constitucional, nos gustaría más o menos saber, nos gustaría saber cuáles son las diferencias sustanciales entre el texto de la antigua y ojalá obsoleta Constitución desde el 4 de septiembre en adelante y este nuevo texto que nos trae la esperanza de vuelta a muchos y muchas de nosotros. Pero Media completo? pregunta. No. Las centrales estamos ojalá enfocados en la parte de trabajo y pensiones, que es el tema que estamos abordando hoy día. Ya, yo creo que la principal diferencia, o sea, más allá de la extensión de la consagración de los derechos, es que partimos desde un derecho. O sea, hoy día la nueva Constitución contempla el trabajo como un derecho. El enfoque de la Constitución del 80, la Constitución de los abusos, es de una libertad, la libertad de trabajo. Y eso implica que yo tengo la libertad de poder elegir dónde trabajar, pero además el empleador tiene la libertad de decidir a quién contrata. Y eso es. Luego, por supuesto, se reconoce los sindicatos, pero además hasta cierto punto, también con varias trabas democráticas. Son un resabio también del diseño de la dictadura, por ejemplo, con la imposibilidad de las candidaturas al Parlamento de los dirigentes. Tenemos... Lo comentábamos en el bloque anterior antes que llegara, así que... Pero sí, es o sea que es parte del diseño de esa Constitución, ¿cierto?
hay un castigo a los sindicatos, que está especialmente a sus dirigentes, porque también está el temor muy reflejado, y eso, bueno, en los mismos textos de Jaime Guzmán se puede ver, un temor a la politización de lo que ellos denominaban grupos intermedios, que podían ser para ellos además un problema para la democracia que querían mantener, tutelada, ¿cierto?, bien vertical, claro, resguardada además por las instituciones militares. Yo creo que en materia de trabajo, pasar a considerarlo como un derecho ya es un salto gigantesco. Pero además de eso, las cualidades que se le atribuyen a ese derecho también están en los estándares internacionales. Por ejemplo, estándares de la OIT. Cuando hablamos de igual salario, igual paga, por ejemplo, para poner fin a la brecha salarial de género. Cuando pensamos en el salario suficiente para una vida que además permita el desarrollo de una vida familiar, no solamente la individual. Que tenga además la gente derecho a el ocio. Una cuestión que es fundamental, o sea, la posibilidad de trabajar, pero además tener una vida familiar compatible con la vida laboral. Todo esto está textual en el texto. Tú lo puedes encontrar en un enfoque que también nos hace pensar que el trabajo, por supuesto, es parte de nuestra vida, pero no es el 100% de nuestras vidas. Y para las grandes mayorías de este país, por ejemplo, las labores domésticas que estamos comentando recién, las labores de cuidado. Imagínate lo que significa salir todos los días, oscuro, ¿cierto? Muy temprano en la mañana, volver muy tarde en la noche. ¿En qué momento tú desarrollas tu vida familiar? ¿En qué momento pasas tiempo con tus hijos, con tus padres, con las personas con las que convivas? Y además con salarios bastante precarios, con un sistema previsional que reproduce las desigualdades del mercado del trabajo y con una cantidad de brechas, especialmente en materia de género, en todos los sentidos posibles, que yo creo que nos han hecho pensar en el momento en que discutimos en la Convención Constitucional, nos han hecho pensar en no solo considerar el derecho al trabajo, sino que dar esos pasos. Eso está allí porque yo creo que, especialmente las trabajadoras y trabajadores de este país, hay una profunda desconfianza a la legislación laboral vigente, ¿cierto?, que muchas veces se ve como injusta, desigual, que precariza, que no protege, que no cuida. Como la idea de que en el trabajo estoy como a mi propia suerte. Y eso yo creo que la falta de estabilidad, la falta de seguridad, con una élite que está todo el tiempo presionando por flexibilizar, en un contexto donde la precarización además tiene género, tiene raza, tiene condición migratoria, tiene edad. Entonces era necesario cubrirlo todo. Por eso es tan extensa la norma y hay varios artículos que consagran el derecho al trabajo. Antes de darte el pase, quiero relevar algo importante que menciona Bárbara, que se menciona en el primer capítulo cuando hablábamos de vivienda, que era que finalmente este texto constitucional no se hace cargo solamente del aspecto aislado trabajo, aislado pensiones, aislado mujeres, sino que hay una mirada transversal. Por ejemplo, en vivienda veíamos que se hacía cargo, ¿cierto?, del derecho a la vivienda, pero también del derecho a la ciudad. En este caso, como tú lo mencionas, no es solamente qué pasa con el derecho al trabajo, el derecho a las pensiones, sino cómo eso también se entrecruza con el sistema de cuidados, con la vida personal, con el ocio, ¿cierto? Entonces, a mi parecer, y creo relevar esto, que el texto constitucional se hace cargo no de parcelas, sino que hay una transversalidad importante que yo creo que es ahí también una de las grandes razones que tenemos hoy día para aprobar el 4 de septiembre. Y es más, yo diría que hemos llevado el texto constitucional al punto que la legislación que viene, le estamos incluso haciendo más sencillo el trabajo a los legisladores, porque está orientado directamente a reforzar las normas laborales, a asegurar la titularidad sindical, a tener negociación, además, ramal. Claro. Ramal sectorial y territorial. Sí. Es muy interesante aquello. Sí, muy interesante. Pero además, yo creo que logramos algo que yo pensé que era imposible. Cuando se aprobó la norma que permite a los trabajadores y las trabajadoras participar en las decisiones de la empresa, yo dije, listo. Yo dije, se aprobó esto,
se va a aprobar el reconocimiento de trabajo doméstico, se va a aprobar, ¿cierto?, la compatibilidad. O sea, ahí yo creo que es un salto tremendo. Y si uno lo mira, bueno, hay mucha gente como un poco asustada por eso. Sí. Asustada por varias cosas, pero... Sí. Una gente que pertenece a una pequeña élite. Pero yo creo que en ese sentido también hay un estándar que están desconociendo constantemente estas personas de la élite. Y por ejemplo, que los comités de empresa existen en la Unión Europea, en más de la mitad de los países de la Unión Europea. Y no es extraño que los trabajadores participen en las decisiones de la empresa. Entonces, por otro lado, le tienen miedo al derecho a huelga, pero no dejan participar a los trabajadores. Entonces, si hay mecanismos de resolución de conflictos que integran las voces de los trabajadores a través de sus dirigentes en las decisiones que toma la empresa, difícilmente va a tener una empresa donde la huelga sea la única herramienta. Entonces, me parece insólito muchas veces como no lo ven. Y eso que tú dices es muy cierto. Todas estas normas dialogan entre sí. Que es lo bonito también de la propuesta de nueva Constitución. Digo bonito porque se recordarán quienes han visto el programa, el primer capítulo de esta temporada. Alondra Carrillo, que nos acompañó como ex convencional, también hacía referencia a aquello, ¿no? Lo bonito de muchas de las normas de derechos sociales, ¿no? Sí. Y por qué no decirlo, siempre en la política hablamos tanto de lo técnico y de pronto hablar desde una cuestión más humana. Es muy bonito el texto constitucional respecto de estos derechos sociales. Luis, Andrés, hay algo que nosotros hemos estado discutiendo con el equipo de Saltar el Torniquete en torno al tema pensiones y que nos llama la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los que estamos acá generamos un aporte para la salud, ¿no? De nuestras remuneraciones, uno se aporta el 7% a la salud. Y uno obviamente espera recibir una atención médica adecuada, ojalá cada vez mejor, digna, etcétera, oportuna, todo eso que además también está presente en la propuesta de nueva Constitución. Pero nadie piensa, o ninguno de los chilenos, muy pocos quizás, ¿qué pasa? ¿Dónde está ese 7%? Si está en una cuenta personal, individual, y es mía. ¿Por qué creen ustedes que... el retiro de los fondos de FONASA? Claro, una cosa así, ¿no? Y yo me lo llevo donde quiero, no sé. Entonces, 10% de FONASA, ¿no? ¿Por qué creen ustedes en sus roles de dirigentes sindicales, en términos históricos, hoy día es diputado el compañero acá, pero ¿por qué creen ustedes que se ha instalado esta idea? Soy la misma persona, por si acaso. Por supuesto, esperemos que sí, esperemos que siga siendo la misma persona. Honorable, diputado de la República. No, pero ¿por qué creen ustedes que en el tema de las pensiones sí se ha instalado esta idea sobre la propiedad, ¿no? Sobre la propiedad de los fondos, cosa que no pasa, por ejemplo, con el 7% de salud? Bueno, quizás esta es la batalla más grande que vamos a tener que librar en los próximos meses una vez que se apruebe la Constitución, porque efectivamente, como se ha dicho acá, como ha dicho Bárbara, se han consagrado ciertos derechos que son esenciales, fundamentales. Quizás no es lo que hubiésemos querido en su totalidad, particularmente en el artículo referido a la seguridad social, porque lo que aspirábamos nosotros como movimiento era efectivamente instalar un sistema de beneficios definido. Esto parece algo extraño al conjunto de la población porque estos temas no se debaten, no se discuten. Chile está, además de toda la consagración de antiderechos que durante 41 años han regido a nuestro país, ha estado impedido de discutir los temas de fondo con seriedad. Lo que vemos a diario en la televisión formal es prácticamente una caricatura, una parodia de lo que es la política, un descrédito de la acción política, ¿sí? Y ese baldón que se cierne sobre la política nos perjudica a nosotros, al mundo del trabajo, a los sectores populares, a la gente común y corriente. A la élite no es la que financia este tipo de descrédito. Entonces, se ha instalado, a propósito de los 3 retiros, la idea de la propiedad. Creo que los 3 retiros, si bien es cierto, favoreció un sector importante de los y las trabajadoras, también, hay que decirlo de alguna manera, fortaleció en las AFP esta idea de la plata es mía. Y esto se ha desarrollado con el rol de algunas parlamentarias, que es absolutamente nocivo, respecto de lo que aquí hay que hacer es seguir retirando el dinero, el ahorro de los y las trabajadoras. Porque claro, los trabajadores tienen muy poco ahorro, como ya lo dije hace algún rato, más del 98% de las mujeres tienen menos de 50 millones en sus cuentas de ahorro que van a poder autofinanciar una pensión de no más de 220.000 pesos, lo que es absolutamente precario si tomamos en cuenta que a partir de la próxima semana el ingreso mínimo va a estar en 400.000 pesos.
Entonces, estamos frente a esa batalla, la batalla ideológica por esta idea del individualismo. Creo que si hay que reconocerle una derrota que nos impulsó la dictadura y posteriormente la instalación del modelo, porque no hay que perder de vista que el 79 se instala el primer gran golpe, el 79, después de la sangrienta, yo diría, destrucción de la democracia, pero el 79 se asesta el primer golpe, yo diría, macabro, al mundo del trabajo con la promulgación del plan laboral, y al año siguiente viene la Constitución Política, y al mes de la Constitución, del 11 de septiembre de la Constitución Política del 80, en noviembre viene la derogación del Decreto Ley 3500, es decir, la privatización de la Seguridad Social, todo en cadena. Y eso es lo que tenemos que resarcirnos. Es una batalla grande, no es menor. Pero esa batalla grande solamente va a ser posible en la medida que tenemos un marco, y ahí creo que Bárbara lo dijo muy bien, tenemos ciertos principios. Y yo, a propósito de la pregunta que hacía Yossi, yo creo que el artículo 47, el número 2 del 47 y el número 5 son determinantes porque restablecen algo que es fundamental. Le restablecen al sindicato una condición de sujeto, del único sujeto dotado de la facultad de negociar. ¿Cuál fue la trampa para quienes nos están escuchando durante 41? Yo soy dirigente del año 80. Y libramos una batalla muy fuerte. Los grupos negociadores, los sindicatos paralelos. Esa era la forma que tenían los empresarios al limitar la negociación colectiva a la empresa. Este es el único país donde teníamos que estar cobijados en un marco sumamente restringido. La posibilidad de que hoy día se nos abra la posibilidad de negociar por rama, por sector, es una posibilidad que ya no tenemos una limitación. Claro. ¿De qué depende ahora? ¿De qué va a depender? De algunos factores. La ley, cuando se tenga que materializar, pero también de la fuerza propia que podamos generar los trabajadores. La ley nos da una parte, no podemos pretender las y los trabajadores que todo lo del Estado a través de la norma, porque eso significaría vivir eternamente el asistencialismo estatal, y eso creo que el sindicalismo tiene que tener principios fundamentales de autonomía. Recordemos los grandes principios de los padres del sindicalismo chileno, Rey Cabarren sobre todo, y Clotario, la autonomía es fundamental, y el Estado tiene que jugar un rol. Y creo que con las normas que estableció en materia del trabajo creo que es bastante. En materia de seguridad social creo que podría haberse hecho un poco mejor. Y esperábamos que algunos convencionales lo hubiesen hecho, no todos empujaron el carro en la misma dirección. Creo que después se va a transparentar. Creo que la tarea hoy día de aprobar el 4 de septiembre es fundamental. Yo creo que el 4 de septiembre llegamos a la primera meta. Esto es una meta importante, una primera meta. Pero ahí empieza la otra carrera, y esa carrera va a exigir que el sindicalismo sea capaz. Y aquí, y termino para no extenderme mucho, mira, creo que tenemos que también hacer un esfuerzo, aquellos que somos bastante críticos, yo soy una persona bastante crítica, pero tenemos que hacer un esfuerzo en comprender que el gran problema que enfrenta el mundo, el sistema capitalista, sigue siendo este conflicto eterno entre trabajo y capital. Quienes crean, y esto lo pongo como parte del debate, quienes crean que hay otro sujeto colectivo de derechos, que hay otro actor en la sociedad que está investido de más derechos que el trabajador, entendido el trabajador tanto formal como informal, el trabajador no remunerado y remunerado, porque ahí creo que es re importante lo que se incorpora respecto al trabajo doméstico y particularmente el trabajo no remunerado, que afecta mayoritariamente a las mujeres, es el único generador de riqueza. Y esto lo digo así categórico, entonces algunos podrán, de los que estén, es relativo. No es relativo. Quien genera renta es la humanidad que deposita, valga la redundancia, al ser humano, pero en su condición de trabajador. Y por lo tanto el sindicato tiene que reivindicarse. Está atravesando una crisis mundial muy fuerte, en Chile la ha atravesado, pero no solamente por consecuencia del sindicato, sino que porque la normativa hizo que se corrompiera, y para que hayan sindicalistas corruptos, hay empresarios que corrompen. La corrupción solamente se puede entender porque hay alguien que tiene dinero. Entre pobres no se pueden corromper. El que corrompe es quien tiene el poder. Y el poder lo han tenido, yo diría, unilateralmente la clase dominante, los sectores de la élite, el 1% que concentra más, casi el 50% del producto. De eso estamos hablando, un país tremendamente desigual y que se opone a todas las modificaciones en todas las materias. Imagínense ayer el escándalo que están haciendo hoy día con el tema de la salud. Claro. Cuando ellos mismos, después que se asustaron, después de la huelga del 12 de noviembre, cuando se asustaron, de verdad, cuando la clase obrera en este país paralizó el país, porque ahí sí que se asustaron de verdad, prometieron todo, Fondo Único de Salud, entreguemos todo el 7%, me acuerdo muy bien cuando Mario, el presidente Mario Desbordes decía, entreguemos todo el 7%, ahí estaban dispuestos a todo porque tenían miedo. Pero hoy día ya que las cosas se han tranquilizado un poco, vuelven con la arrogancia, la prepotencia que es propio
propio, esto quiero decirlo con mucha, propio de la derecha chilena, la derecha más reaccionaria, la derecha que está a la derecha de la derecha norteamericana. Esta es la derecha más Cavernaria. Bueno, cavernaria, esa es la palabra, creo, que mejor lo caracteriza. Andrés, frente a este mismo tema y tratando de hacer un poco una relación, tú que estás ahí en el Parlamento, ¿cuáles son las posiciones que hoy día se disputan? ¿Cuáles son las grandes posiciones que se disputan hoy día en el Parlamento respecto a pensiones? A ver, bueno, voy a volver un poco atrás respecto de lo que dice Luis, porque me parece que es fundamental, porque mucho de lo que hoy día ocurre tiene que ver con ciertos mitos que se han instalado para esconder ciertos intereses que se defienden, por ejemplo, a la hora de ciertos sectores que la derecha que llama el rechazo, ¿no? Lo hace en muchos casos con una banderita que dice libertad, otra banderita que dice propiedad, pero todos sabemos que eso es un mito, ¿no? Claro. Lo que está detrás en muchos casos es un interés. Cuando las AFP dicen que están defendiendo la libertad, en realidad lo que están escondiendo es el interés de seguir lucrando a partir, y esto es importante, un dato no menor, 200.000 millones de dólares que hemos aportado las y los trabajadores, y que es un dinero que se utiliza obviamente sobre el cual ellos rentan a propósito de las comisiones que cobran, pero que además el capital financiero y los grandes grupos económicos obtienen de allí también la posibilidad de invertir, como dije hace un rato, a precio de huevo. Entonces, hay un interés en defender ese modelo porque efectivamente es muy lucrativo para los sectores más privilegiados de nuestra sociedad. Pero si en la libertad, por ejemplo, estuviera la discusión de que cada trabajador eligiera qué modelo, si quiere, por ejemplo, un sistema de reparto, yo creo que esa es una libertad que ellos no están dispuestos a transar. Entonces, ahí tú te das cuenta de que hay un mito. Te ponen el tema de la propiedad como la no ocupada para todos. Te van a quitar la casa. ¿La segunda casa? La segunda casa. Uno no tiene ni uno, güey. En Chile no hay propietarios prácticamente, salvo sectores muy privilegiados. Hay deudores. Eso es lo que hay en Chile. Entonces, a mí me parece que primero es curioso como esta idea de la propiedad sobre los fondos de pensión, como un tema así purista, en términos absolutos, como un vaso, como un celular. Porque en la práctica, y creo que los trabajadores y las trabajadoras también lo saben, a propósito de que los retiros reforzaron esa idea, también la gente, si recuerda, se requirió reforma constitucional para que las personas pudieran disponer de esos recursos. Yo le voy a decir quiénes no requieren reforma constitucional para disponer de esos recursos: los grandes empresarios. Entre ellos, por ejemplo, Sayé, que hace un año, ¿no?, pidió 6.000 millones de pesos para evitar la quiebra de una de sus empresas. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos dueños? Esto puede ser súper también controversial como otras cosas que he dicho acá. Yo creo que los verdaderos dueños en este momento, lamentablemente, son los empresarios. Y restituir la seguridad social, que es algo que en Chile, en el aspecto por lo menos de las jubilaciones, no existe, significa recuperar efectivamente esos ahorros y eso, digamos, esa humanidad de las y los trabajadores para el propósito que está pensado, que es pensiones, jubilaciones, y tienen que ser dignas. Entonces, dicho eso, en el Congreso habemos, en Apruebo Dignidad, 37 parlamentarios y parlamentarias. ¿Diputados dentro de la Cámara? O Estamos pensando en la Cámara, de Diputados y Diputados. Sí, estoy pensando en la Cámara. El Senado es otro mundo. Y quiero expresar, lo digo siempre, pero en la Comisión de Trabajo hoy día la preside Cruz Coque, en el Senado. ¿Ya? Y todos sabemos que Cruz Coque en algún momento se hizo famoso por no pagar las cotizaciones de una trabajadora de casa particular que trabajaba para él, ¿no? Entonces, digo, esa es como la señal que tenemos en trabajo en el Senado. Me voy a remitir solo donde yo participo, que es la Cámara de Diputadas y Diputados. Tenemos 37 parlamentarios y parlamentarias de Prodignidad, hay 37 más en Socialismo Democrático, donde no todos tampoco piensan igual en materia de pensiones. Hay que decir. La misma cantidad está en la derecha, con 15 parlamentarios y parlamentarias republicanas, y tenemos 21 que son un centro que nadie sabe en efecto para dónde va a definir en temas de discusión. Está muy complejo el escenario y efectivamente se cruza por estos dogmas que en realidad tienen poco de discusión de fondo, de seguridad social, y se empiezan a disfrazar de otros temas. La libertad, hay sectores que lamentablemente son fundamentales para el avance de cualquier reforma, que son los sectores que están al centro, que hoy día están defendiendo la libertad de elegir, y nosotros sabemos que bajo este sistema, y ese es el gran problema, como ocurre con la salud, la libertad de elegir significa que elige el que tiene una billetera que le permite elegir. La mayoría de las personas no tiene esa libertad. Entonces, tenemos un problema para avanzar en aquello, pero por lo menos habemos, y nosotros para eso hemos constituido una bancada laboral, un grupo de parlamentarios y parlamentarias que va a defender los derechos de las y los trabajadores a tener verdadera seguridad social. Luis, no quiero dejar de hacer esta pregunta. Tú señalabas que en el caso de la propuesta de pensiones que está contenida en la propuesta de nueva Constitución, le hubiese gustado un poco más a la coordinadora, que faltó, teniendo en antecedentes a legítima posición por parte de la coordinadora, de sus miembros,
¿Cuál crees tú, o cuál dirías que es la posición en general hoy día respecto a este nuevo texto y a los proyectos de ley que se van a estar manejando? Por ejemplo, sabemos que vienen proyectos de ley en materia de reforma de pensiones. Entonces, desde la mirada de la coordinadora en este caso. Sí, nosotros lo hemos dicho, nos preocupa que la iniciativa legislativa respecto a esta materia esté en manos del ministro de Hacienda. Y lo quiero decir claramente. Nos preocupa mucho, porque esto le corresponde a la cartera del Trabajo y Previsión Social. No es casual que se llame Previsión Social. ¿Y por qué? Porque tenemos experiencia, no estamos hablando sobre la base de supuestos. El más grande adversario que tuvo este movimiento, el más grande enemigo, para decirlo claramente, fue Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda del gobierno de Bachelet. Y si uno hace un poco de historia, de memoria, el gran responsable de que la presidenta Bachelet cayera fuertemente en la encuesta y terminara tan desafectada de la ciudadanía fue en gran parte el rol que jugó el ministro de Hacienda, que se enfrentó en ese entonces a la ministra del Trabajo, que era Jimena Rincón, que en ese entonces jugó un rol mucho más progresista al que está jugando hoy día. Se enfrentó a la ministra del Trabajo que la sucedió, Alejandra Krauss, dos demócratas cristianas, él siendo militante del PPD, en una actitud misógina contra las mujeres, las descalificó públicamente cuando Alejandra Krauss dijo ni un peso más a las AFP. Yo recuerdo esto porque somos muy rápidos para olvidar. Pero la billetera, quienes están a cargo de la billetera fiscal, Velasco, Rodrigo Valdés, Felipe Larraín, que terminó en el gobierno de Piñera de Hacienda a ocupar un alto cargo en Cencosud, llegó a Cencosud se acogió a la ley de protección al empleo, echaron a la mitad de los trabajadores a la calle, tomando subsidio del Estado. Cuando volvieron los trabajadores lo echaron a la calle a más de la mitad, repartieron utilidades de un 80% Cencosud, y para que sepa la gente también de este programa, Cencosud, una empresa chilena, hoy día está comprando 160 supermercados en los Estados Unidos. 160 supermercados en los Estados Unidos, un empresario chileno. Piensen un poco, la gente común y corriente que reflexione cuando conozca estos datos. ¿Cómo es posible que un chileno pueda comprar 160 supermercados en los Estados Unidos? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia? Emiten bonos de deuda, o emiten acciones. ¿Y quién compran esos bonos de deuda o esas acciones? Las AFP. ¿Con qué recursos? Con los recursos de cada uno de nosotros. Con los recursos de la gente que está condenada a pensiones de mierda, a vivir una vida de mierda, con un sistema de mierda que fue construido en dictadura y que se ha mantenido durante 41 años. Esa es la realidad. Entonces, cuando tú dices que te preocupa que tu madre va a jubilarse en el próximo año, claro, ¿cuál es la respuesta que tenemos? No se puede pensionar, pues. Tiene que seguir trabajando hasta morirse. Y por eso esta Constitución que consagró ciertos derechos, que claro, hubiésemos querido más, por supuesto, pero tiene que ver también con la capacidad de fuerza que tengamos en el movimiento social. Y por eso es relevante, claro, es relevante que nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, las organizaciones sindicales, el movimiento social, apoye a aquellos congresistas, aquellos como Andrés, que han tomado en sus manos la responsabilidad de jugar un desafío importante, y con tanta convencional joven. Yo me asombro muchas veces, escucho con atención, bueno, a Bárbara, a otras convencionales jóvenes que tienen una claridad asombrosa respecto a esta casta política que nos tiene cansados de tanta mentira, de tanta demagogia, de tanta cobardía. Y yo creo que necesitamos que estos jóvenes, hombres y mujeres que estuvieron escribiendo la Constitución, sientan la fuerza también de un movimiento popular, de un movimiento social, porque si transmiten en el desierto también se te quita la fuerza. Sí. Así que eso es lo que yo puedo decir. Tenemos una gran tarea, luchar por las pensiones es fundamental. Este tema está puesto. Entonces, el gobierno va a presentar una propuesta en agosto. Nosotros vamos a entregar una carta muy luego como movimiento. Le vamos a pedir al presidente Boric que la presenten después del 4 de septiembre, parece lo más lógico, y que la presenten además teniendo en cuenta lo que dice la Constitución, que la Constitución establece derechos. Entonces, Hacienda que no venga con la trampa, con la misma trampa que nos presentó Piñera, porque quedaríamos más a la derecha que Piñera por los datos que estamos conociendo.
Sí, vamos a pasar a la última parte, al último bloque. No hemos extendido, sí, pero está interesante. Vamos a pasar a esta última parte donde vienen las preguntas de nuestros espectadores y espectadoras, así que recuerden que en el chat de cada una de las transmisiones pueden hacer sus preguntas. Recuerden aquella pregunta que no sabe cómo contestarle al compañero o compañera de trabajo, hágala en este momento para que se pueda ir con la respuesta mañana a su trabajo. Pero antes de eso, vamos a pasar a un pequeño video que se llama Dejen de mentir. No hay video, dejen de mentir. Yo estaba mintiendo. Deja de mentir, Yoxi Campos, por favor. Mintiendo de esta manera. Oye, ¿por qué me hacen esto? Oye, no, lo que nos estaban diciendo, mira, aquí me soplan por interno que han ido llegando ya preguntas del público, de quienes están siguiendo la transmisión. Pero antes de la pregunta, no voy a mentir en esta parte, hay algo que ya Bárbara lo ha dicho, pero quiero ser aún más explícita porque es una parte que se instaló en el primer capítulo y queremos volver a relevarlo, que tiene que ver con la perspectiva feminista. ¿Ya? Lo consideramos fundamental, importante. Alondra ya nos aclaró que la perspectiva feminista está de manera transversal, ¿cierto?, en este texto constitucional, lo que agradecemos. Lo que entendemos ha sido un desafío, ¿cierto?, porque no es fácil que la perspectiva feminista toque de manera transversal todas las temáticas que se abordan en el texto, pero me gustaría saber cómo, desde tu experiencia como convencional, como feminista, ¿cierto?, cómo esto atraviesa estos artículos respecto a trabajo y pensiones. Bueno, algunas cosas costaron menos que otras. O sea, tuvimos grandes aliados, pero algunas cosas no fueron tan fáciles de conseguir. Yo creo que se veía quizás hacia afuera que esto se iba aprobando como rápidamente, pero fue un trabajo. ¿Cuáles costaron más? Bueno, aborto, por supuesto, pero paridad también. Paridad se aprobó a la tercera, era la tercera y última. Y yo quiero decir que allí había una resistencia, incluso en sectores que nunca imaginamos que íbamos a tener resistencia. Entonces, costó, pero lo logramos. Y lo logramos, yo creo, al punto que yo lo he conversado con otras feministas en este tema, que a veces, explicando el texto, releyendo las normas, decimos, oye, lo logramos todo. Toda la agenda de los movimientos de mujeres y organizaciones feministas de este país que iba a la nueva Constitución está en la nueva Constitución. Y me han preguntado, ¿cuál es la deuda pendiente? Y yo pienso, me costó pensar cuál. Y llegué a una que es un detalle, que es la representación política de las personas no binarias y trans. En un momento iba a tener un mecanismo, pero las mismas organizaciones no se pudieron poner de acuerdo entre sí. Y es un debate mundial. Sí. Un curso, además. O sea, totalmente. Y nosotros dijimos, bueno, dejemos allí que tiene que existir un mecanismo, no digamos cuál, porque no se han puesto de acuerdo las organizaciones y nosotros nos interesaba, ¿cierto?, poner ahí la voz de la gente, ser una especie de portavoz en ese sentido, porque además no había ninguna representación, por ejemplo, de personas no binarias y trans, a diferencia de las personas de la diversidad sexual, que ahí sí. Claro. Entonces yo creo que, por ejemplo, eso quedó pendiente, pero quedó pendiente para que algo que van a seguir conversando en el Congreso, donde sí, menos mal, hay personas trans, donde sí, o sea, existe una diversidad y disidencia sexual y de género. Yo creo que eso sería lo único, pero todo lo demás, o sea, Alondra te lo habrá explicado perfectamente, pero atraviesa desde la primera hasta la última página. Y en ese sentido, en materia de trabajo, yo creo que lo hemos ido conversando. Sí. Pero el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, la labor de cuidados, de la cantidad de mujeres con las cuales además yo converso siempre. Normalmente mis conversatorios están llenos de mujeres, y mujeres mayores. En mi distrito hay muchas mujeres mayores. Mujeres mayores que tienen 70 años y cuidan a otras mujeres de 90. Claro, sucede mucho. Esa es la realidad de mi distrito. Y en eso conversamos también los pocos apoyos que hay, la soledad que implica esa labor.
muchas veces el deterioro psicológico con el desarrollo de un tipo de depresión que se llama síndrome de la cuidadora. Se llama síndrome del cuidador, pero hay que decirle cómo es, síndrome de la cuidadora. Además de la falta de autonomía económica, con bajas pensiones, con mujeres que han tenido que renunciar, o sea, que tienen como, no sé si usted, bueno, de aquí la gente que nos estará mirando también debe saber cuando los empresarios dicen, bueno, si tiene pocas pensiones porque tiene lagunas. Claro. Por eso las mujeres tienen pocas pensiones, porque tienen lagunas. Lagunas, ¿qué habrá estado haciendo en esas lagunas? Casi no trabajamos porque es floja, le falta decir. Claro, recorriendo el mundo habrá estado. Bueno, estaba trabajando. No estaba recibiendo un salario, estaba trabajando. Sí, y aparte de eso, como puntualizar en algo que yo creo que es poco visibilizado con respecto a los cuidados, que tiene que ver que muchas mujeres, y me incluyo, que tenemos hijos, a veces tenemos que esperar a que nuestras madres jubilen, a recibir pensiones de mierda, como dijeron por ahí, para nosotros poder seguir desarrollándonos profesionalmente y pedirle a nuestras madres muchas veces que cuiden a nuestro hijo mientras salimos a trabajar. Ahí eso también no se visibiliza muchas veces. E incluso esa situación muchas veces está imagínate lo que tú acabas de decir, para un gran porcentaje de la población de mujeres, madres, jóvenes o profesionales o que tienen oficios remunerados, incluso eso es un lujo. Sí, pues. O sea, tener una red, claro. o sea, redes para poder criar en colectivo, eso es un lujo. Entonces también pensamos, por ejemplo, en la paridad, a la que hay un sector de la élite política, de la derecha, donde hay mujeres que se han enfrentado conmigo en debate, que me han dicho, pero es que yo creo en las capacidades y en el mérito. Y yo le he preguntado, bueno, cuando tú vas a las reuniones del partido, a UDI, Evópoli, no sé, cualquiera de esos, ¿con quién se quedan tus hijos? Bueno, con la nana, le dicen ellos, ¿cierto? A la señora que trabaja en su casa. Bueno, esa señora que trabaja en tu casa... Tiene hijos, posiblemente. La señora que está trabajando en tu casa está haciendo lo que en esta sociedad tú deberías estar haciendo. Entonces, tu privilegio de mujer de clase alta que puede pagarle a otra persona para tercerizar una cuestión que la sociedad dice que tenemos que hacer las mujeres, es por eso que tú puedes ser visible para tus compañeros, estar en la reunión donde van a decir las candidaturas, poder postular a un cargo y estar en este debate conmigo. Yo no tengo hijos, pero estar en este debate conmigo a las 9, 10 de la noche. Y esa no es la realidad para las mujeres. Y entonces cuando empiezan que las mujeres no participan en política porque los sesgos, que el mérito, los estereotipos, sí, hay sesgos, hay estereotipos, pero lo del mérito no. No, acá hay condiciones materiales en las que las mujeres, la mayoría de las mujeres de este país vive sus vidas y que le impiden participar en política. Y eso está directamente relacionado con las labores de cuidado. Exacto. ¿En qué momento se reúnen los sindicatos? Cuando hay reuniones de los sindicatos, de las organizaciones, a las 7 de la tarde, los días sábados, los días domingos, las asambleas que van a decir grandes cosas. Bueno, compañeros, si no hay un lugar donde yo pueda dejar a los hijos, entonces no puedo asistir. Y después, ¿y dónde están las compañeras? ¿Dónde están las compañeras? Es que, compañera, no es que tengamos pues candidatas, es que no están las compañeras. Las compañeras están haciendo lo que usted no está haciendo y por eso usted está acá y su compañera está en la casa. No, y también, solamente para terminar esta idea, y me voy a saltar un poco a lo que tiene que ver con las infancias, también en esos espacios políticos nuestros hijos e hijas muchas veces molestan. O sea, ¿por qué el niño está hablando? ¿Por qué está gritando? Y no se respeta esa infancia en ese espacio político. Y eso también es una carga que tenemos las mujeres, en que mejor no voy con mi hijo, mejor me quedo en la casa porque va a molestar en la discusión política, va a interrumpir la reunión. Y no, o sea, ellos hoy día son garantes, o sea, tienen derechos también, y nosotros somos encargados de respetarlo y ser garantes de aquello. Con eso quiero cerrar un poco esta idea. De verdad, como se lo dije a Alondra también, y se lo voy a decir a todas las mujeres que se sientan en este panel, les queremos dar las gracias porque la lucha feminista se los agradece. De verdad que la perspectiva feminista esté transversal en este texto, para todas nosotras es una historia, es un peso que tenemos encima y que creemos que aprobando este 4 de septiembre vamos a avanzar un poco. Sí. Esperemos que lo suficiente para hacer también valer esta lucha que llevamos hace ya mucho tiempo. Sí, y no vamos a avanzar en 10, 20 años, ¿cierto? Porque también yo creo que... urgente. Claro. Sí. O sea, las normas que yo le digo, las normas con acelerador. Ahí te dejamos harta pega, querido. Pero está muy bien, está muy bien. O sea, hay una cantidad de leyes que se tienen que aprobar, por cierto, pero vienen con acelerador. Y hay prioridades.
Y de hecho, en la paridad, lo interesante es que si no se modifica el sistema electoral en el año que tiene el plazo, el Congreso, van a regir las normas que están en la disposición transitoria. En la disposición transitoria número 3, la sexta también, que habla sobre la incorporación de la paridad también en la administración pública, quienes tienen que cautelar y fiscalizar esto. O sea, ahí hay un detalle. Y es un detalle que es importante, porque la subrepresentación de las mujeres en este país es parte de por qué nuestra democracia es fallida. Y es una democracia no solamente imperfecta, sino que tiene deficiencias estructurales. Y avanzar en esto, yo creo de verdad, no solo va a mejorar porque las voces de las mujeres van a estar en los espacios, porque vamos a poder quitarnos la venda de los ojos y entender los fenómenos de la realidad que vivimos, la mayoría de la población de este país, que somos las mujeres, sino que también yo creo romper un poco con esta lógica de que al final la participación política es siempre de la élite y es siempre del privilegio, y que hoy día es verdad. Porque yo, en comparación con mis compañeras, yo no tengo hijos, estoy en una situación de privilegio. Imagínate lo que eso significa. Claro. Entonces, hoy día me parece que estos avances y la implementación rápida son cuestiones claves. No vamos a cambiar el país en 10, 20, 50 años. Hay cosas que van a empezar a pasar ahora. Por ejemplo, el derecho de vivienda tiene un plazo máximo de 4 años. Sí. Y eso es también lo que le asusta a esta élite política de la que hemos estado hablando. Le asusta todo. Pero lo que le asusta a ellos es bueno para nosotros. Así que por eso estamos... Es lo que dice la gente, por lo que dice Vamos, el ¿qué dice pueblo, la gente? lo que conversamos en las calles también. Oye, han llegado un par de preguntas. De hecho, una de ellas ya era un tema que estaba abordando Luis hace un rato, que tiene que ver con el tema legislativo. Y aquí nos ponemos, quizás entramos a temas un poco tensos dentro de los que aprobamos, además, hay que ser totalmente transparente. Que es, preguntan por ahí, ¿cuál es el apuro de este gobierno, el gobierno de Aprodignidad, en presentar el proyecto de reforma de pensiones ahora? ¿No sería mejor esperar a después del plebiscito, que Luis nos adelantaba es la propuesta que estaría haciendo la coordinadora Numa AFP? ¿Qué piensan ustedes, tú como parlamentario de gobierno de Aprodignidad, tú como ex convencional también y militante del partido de gobierno? ¿Cómo leen esta situación Andrés y Bárbara? ¿Voy yo primero? Como quieran. Bueno, honorable. Vamos a partir por decir que el plan original del gobierno contemplaba la reforma como en diciembre, más o menos. ¿Por qué se está adelantando entonces? Y de hecho fue principalmente por presión incluso de parlamentarios y parlamentarias que consideramos que esto era tan urgente que había que empezar a ponerle el acelerador al programa de gobierno, porque convengamos que además acá hay una agenda legislativa que no es, digamos, azarosa ni que la estamos escribiendo ahora. Improvisando. Hay un programa de gobierno con el que el presidente Gabriel Boric salió electo, que decía, entre otras cosas, no más FP. Entonces a nosotros, cuando se estaba dando toda una discusión bastante bizantina a propósito de la Convención Constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde votábamos proyectos de resolución, que para que la gente lo sepa en la casa son opiniones de la Cámara de Diputados y Diputadas respecto del quehacer de algún poder del Estado o de alguna institución del Estado. Bueno, votamos muchas cosas a propósito de cuestiones que se discutían en la convención, que eran de una ridiculez impresionante, pero entre esas se instaló mucho, como estaba la discusión del quinto retiro, el tema de la inexpropiabilidad de los fondos de pensión, que como yo ya mencioné hace un rato, me parece que hay una quimera, una falsa hipótesis que en realidad lo que defiende, y que creo que genuinamente lo que defiende la derecha del rechazo, es el interés de mantener el sistema de FP tal como está, porque beneficia a ciertos sectores privilegiados. Entonces, en base a eso, lo que nosotros dijimos, y varios sectores de la sociedad también lo plantearon así, es como se requiere poner el acelerador en la reforma de pensiones. Ahora, yo estoy absolutamente de acuerdo que hay un antes y un después del 4 de septiembre respecto de hasta dónde tú puedes avanzar, sin perjuicio de lo cual, como dice Bárbara, vamos a tener dificultades en el Congreso porque la composición del Congreso es compleja, ¿no? De ahí quiero tomarme las palabras de Luis, porque hay que aprobar el 4 de septiembre, pero también necesitamos que el movimiento social defienda las transformaciones que esperamos concretizar en términos legislativos. Efectivamente, la correlación de fuerzas del Congreso no es especialmente transformadora, y yo creo que esas demandas que ya logramos ganarlas como movimiento social, y yo le agradezco en general a las convencionales y los convencionales que hicieron esa pega, que la sistematizaran en un documento, están plasmados en la próxima Constitución, pero va a haber que defenderlas todavía porque se viene un proceso
de instalación, de implementación, que va a requerir de nuevo el apoyo social que hizo posible también en algún momento que pudiéramos discutir una constitución en democracia. Bárbara, o quizás ahí mezclando también con la segunda pregunta que nos dicen que llegó. Sí, la segunda pregunta dice, ¿qué implicancias tendría para terminar con las AFP que se apruebe el tratado del TTP-11? Así que ahí se los dejo para que podamos mezclar las respuestas. Bárbara, no sé, si quieres partir tú. Yo sigo escuchando esto como que se puede aprobar el TPP-11. Yo no creo, personalmente no creo que esto esté como dentro de una realidad cercana. Pero lo he dicho previamente. O sea, en los riesgos del TPP, que han pasado por varios números, ¿cierto? Dependiendo de sus integrantes, sus partes, los tratados se hacen y se deshacen por reglas. Que en este caso también hay mucha gente que decía, después no vamos a poder tener nuestras propias leyes. Decía, yo creo que nosotros, por el principio de soberanía, siempre vamos a poder hacer estas leyes que nosotros queramos. Las partes en los tratados podrán, ¿cierto?, considerar que quizás en alguna medida una definición que tomó el Estado de Chile, por ejemplo, con una nueva ley, le pueda causar un daño a alguna de las partes del tratado, y en ese caso tendrán que acreditar que hubo un daño, demandar al Estado de Chile, pero acreditando que hubo un daño, que no es tan sencillo. Y yo creo que, en primer lugar, nadie quiere aprobar ese tratado, excepto un pequeño sector de la política. Por lo tanto, yo despejaría ese miedo, o sea, en el sentido pragmático de la política. Y en segundo lugar, bueno, o sea, así funciona el derecho internacional público. Claro. Entonces, yo creo que es complejo como ese escenario, y los expertos y expertas en derecho internacional público siempre dicen, bueno, siempre está el riesgo que demanden a Chile, pero no es tan sencillo que lo hagan. Ahora, el problema de este tipo de tratados es que los lugares donde se demandan, ¿cierto?, en el fondo no tienen la composición que da la tranquilidad a los estados de que evidentemente siempre puede haber una imparcialidad. Y ese es el problema central del TPP. O sea, más allá de que el TPP o cualquier otro tratado, en el fondo, vaya en contra de medidas. Siempre la soberanía del Estado de Chile está por sobre eso. Y yo creo que hoy día no es ni la intención ni de nuestras políticas de relaciones exteriores aprobar este tratado. De hecho, todo lo contrario, aprobamos Escazú, o sea, como estamos avanzando en otra dirección. Entonces yo despejaría esos miedos. Y después siempre es agradable escuchar a las expertas en Derecho Internacional Público, donde explican con mucha tranquilidad que incluso si esto se llevara a arbitraje o a sede jurisdiccional e internacional, no es tan sencillo ganarle a un Estado. Sí, para que terminemos con esto, la última pregunta que nos expresan desde el público dice, ¿podrían argumentar brevemente por qué los fondos de pensiones no deben o no serán heredables? Ahí, no sé, Luis. Sí, sin perjuicio de eso, me interesa no dejar pasar el tema del TPP porque me parece relevante a propósito del debate que plantea Bárbara. Ahí tengo un matiz porque nosotros hemos trabajado el tema del TPP-11 desde el mundo financiero, desde las organizaciones financieras, y tenemos profundos reparos a que el Estado chileno suscribiera un tratado de esta naturaleza, porque este es un tratado que está orientado fundamentalmente a permitir la más absoluta liberalización del mercado de capitales, es decir, decirlo de otras palabras, el libre tránsito del movimiento de capitales. Y eso tiene una implicancia, yo diría, determinante en el mundo de hoy, donde si tuviésemos que elegir una palabra para definir qué o cómo es la sociedad mundial, financiarización. Y el peso que tiene esta sobre la soberanía de los gobiernos, de los estados-naciones hoy día en el escenario actual, ya lo sabemos, bastante baja. O dicho de otra manera, la hegemonía que tienen las grandes corporaciones financieras sobre los estados son tremendamente complejas. Un solo dato, y yo entiendo lo que plantea Bárbara respecto de teorizar respecto de lo que puede significar la complejidad de que una organización internacional demanda al Estado chileno. Pero miren, un solo dato para los auditores. Mario Marcel, ministro de Hacienda, hace 2 lunes atrás concurrió en un viaje de menos de 48 horas a Estados Unidos, a Nueva York concretamente,
a reunirse con MedLife Principal, las grandes propietarias de las 3 más grandes AFP de Chile. ¿Qué les dijo? Lo que pudimos saber. Les dio plenas garantías de que la inversión del capital no va a sufrir ningún tipo de modificación mientras esté el gobierno. ¿Qué lectura podemos hacer nosotros? Los que estamos aspirando, a partir de una nueva constitución, de que determinadas materias sociales se materialicen, valga la redundancia, es que prácticamente eso va a depender del manejo macroeconómico que tenga nuestra economía en un momento bastante crítico, donde Estados Unidos acaba de subir nuevamente la tasa de interés, cuyas repercusiones son tremendamente fuertes en el mercado financiero chileno, pero además afectan a los fondos de pensiones. El fondo de pensiones de mayor alto riesgo está cayendo fuertemente en estos últimos momentos. El año pasado, el último semestre, el mercado de renta fija se desmoronó, es decir, pierden los fondos conservadores y pierden los fondos de mayor riesgo. Entonces, nadie está seguro en este país. Entonces, firmar el TPP-11 sería tremendamente grave. Espero que seamos capaces, la sociedad chilena, y termino señalando algo. Los ciudadanos se mueven por alicientes, se mueven por incentivos, por motivaciones, por creencias. Las ilusiones democráticas de un pueblo son determinantes para la construcción también de un determinado proyecto. La gente está esperanzada en esta nueva constitución porque cree y piensa y siente que una nueva constitución le va a dar ciertas garantías. Cuando la gente siente frustraciones, cuando un gobierno promete A y después termina haciendo B, se producen desilusiones, pero esas desilusiones son mucho más graves cuando generan desalicientes morales, cuando la gente deja de creer, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Yo creo que tenemos que seguir corriendo los cercos, pero mucho cuidado, porque si, insisto, lo que planteé en la primera parte, si la reforma previsional que espera todo Chile, creo que esa es una exigencia mayoritaria del país, va a estar determinada por los mismos criterios de los ministros de Hacienda que hemos tenido en los últimos años, es decir, del año 73 en adelante, para decirlo claramente. Porque no hay ningún ministro de Estado de esta cartera que haya tenido alguna sensibilidad social. Todos han respondido de una u otra manera a los dictámenes del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Salvo que alguien crea lo contrario, de que un ministro de Hacienda juega un rol de sensibilidad, bueno, que tenga confianza. Nosotros no tenemos ninguna confianza en los ministros de Hacienda, ni en este ni en los anteriores. Y por lo tanto tenemos confianza más en esta nueva Carta Fundamental que consagra ciertos derechos y que esos derechos, con la fuerza de la movilización, podamos revertirla de verdad. Y algo que dijo Andrés que me parece relevante. El movimiento social se mueve y se convierte en movimiento cuando tiene capacidad de movilizar, aunque parezca esto una redundancia la que estoy diciendo. Pero ese movimiento social también sufre frustraciones, y las frustraciones las sufre cuando justamente se producen traiciones de quienes prometen algo y no son capaces de cumplirla. Y esto los chilenos y chilenas tenemos una experiencia muy trágica en los últimos 30 años. Se nos prometió mucho y se ha hecho bastante poco en materia de restituir derechos que fueron conculcados en el golpe militar y después con todas las normas que se establecieron con la venia de gobiernos que se decían progresistas, pero que muchas veces legislaron en contra de nuestros propios intereses, y eso hay que decirlo claramente. No decir eso y tratar de ser condescendiente con un poder que nos ha dado vuelta a la espalda es grave, porque no perdamos de vista este programa se llama Saltando los Torniquetes, pues. ¿Qué es lo que lleva se llama Saltando los Torniquetes, y ocurre que el 18 de octubre lo que hicimos Saltando los Torniquetes, todo el movimiento social, fue que, digamos, censuramos fuertemente los 30 años. Entonces esa consigna creo que no se puede perder de vista, no eran 30 pesos, eran 30 años, eso está plenamente vigente para el movimiento social que lo sufrimos en carne propia, especialmente los sindicalistas, y esperamos que eso se refrende, o se mejore efectivamente con la aplicación de una política que vaya respondiendo, quizás paulatinamente a las grandes demandas, y una de las grandes demandas es justamente el tema de pensiones. Sí, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. De verdad queremos darle las gracias. Andrés, muchas gracias por estar aquí. Bárbara, Luis, de verdad ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. La próxima entrega vamos a abordar el tema de salud y nueva constitución. Así que posiblemente, dicen posiblemente. Posiblemente. ¿Qué dicen? Nos falta un pequeño detalle antes de terminar. Oye, esta semana estamos terminando y queremos, ustedes saben, ¿esa es la cámara? Perfecto. Ustedes saben que hacemos este programa Saltar el Torniquete desde la cafebrería.
Acá en Plaza Ñuñoa estamos en una cafetería que tiene libros, que también es librería, la cafetería. Y esta semana, estamos el 28 de julio, hace 2 días atrás fue el 26 de julio. Y el 26 de julio, para muchas personas de la izquierda social y política de este país, de América Latina, recordamos el inicio de uno de los procesos históricos más relevantes en el siglo XX y que sigue teniendo implicancias en el quehacer de la política de todo nuestro continente del mundo, que es la Revolución Cubana. Así que desde la cafetería nos recomiendan venir por Guerrillero del Tiempo. Esta es una obra, una entrevista, conversaciones con el líder histórico de la Revolución Cubana, que realiza la periodista Katiuska Blanco, una periodista de la Universidad de La Habana. Un texto bastante interesante. Así que recordando, siempre es 26, así que recordamos a Cuba, recordamos a Katiuska Blanco y recordamos esta obra, Guerrillero del Tiempo, sobre conversaciones con Fidel Castro Ruz. Muchas gracias a todas quienes nos estaban viendo, gracias por supuesto a las invitadas y a los invitados. Sí, cosas importantes antes de irnos. Si les gusta este programa, si les sirvieron todas las cosas que aquí conversamos, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, publicarnos, republicarnos, compartirnos, ¿cierto? Difundir esta información, difundir lo que aquí estamos diciendo, porque, como lo dijimos en el primer capítulo, hay una batalla mediática que queremos combatir, hay una discusión intoxicada frente a esta nueva constitución, estamos tratando de dilucidar esta discusión que se está dando y queremos hacer un aporte desde ahí. Entonces les pedimos que hagan este pequeño gesto de pónganle me gusta, comparta, divulgue, etc. Queremos agradecer a la cafetería, como ya lo decía Gustavo, queremos agradecer a la revista Rosa, que también está dentro de parte de nuestra línea editorial, y de todas maneras agradecer a todo el equipo que está detrás de Saltar el Torniquete. Si ustedes pudieran ver, acá atrás de las cámaras hay mucha gente, compañeros y compañeras que ponen el esfuerzo todos los días porque esto salga adelante, así que también un aplauso para ellos, y con esto queremos terminar. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo capítulo de Saltar el Torniquete.